Vivimos en una época donde la fe parece ser un recurso escaso. Se confía más en la tecnología que en la oración, más en las probabilidades que en las promesas de Dios. Pero la historia de Josué y Caleb nos recuerda que la verdadera fe no se mide por lo que los ojos ven, sino por lo que el corazón cree. Porque por fe andamos, no por vista. Ellos se destacaron entre millones, no por su fuerza ni por su posición, sino por su confianza absoluta en que Dios cumpliría lo que había prometido. En un mundo lleno de incredulidad, estos hombres se convirtieron en gigantes de la fe porque aprendieron a mirar lo imposible con los ojos del cielo. Fe que reclama promesas imposibles. Cuando el pueblo de Israel dudaba, Caleb levantó la voz para recordarles: «Subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos». Su fe no ignoraba los obstáculos, pero los miraba desde la perspectiva divina. Décadas después, cuando muchos ya habían muerto en el desierto, Caleb se acercó a Josué con una petición que resume la osadía de su confianza: «Dame ese monte». No pedía lo fácil, sino lo imposible. La fe genuina no busca comodidad, busca propósito. No se alimenta de lo visible, sino de las promesas del Señor. Caleb sabía que aquel monte estaba lleno de gigantes, pero también sabía que Dios había prometido la victoria. La fe madura no pide que se quite la montaña, pide fuerzas para escalarla. Elena G. de White escribe: «La fe verdadera no se apoya en sentimientos, sino en las promesas de Dios y actúa aun cuando el ojo humano no ve evidencia alguna de la intervención divina». Caleb comprendió eso mejor que nadie. Hoy muchos creyentes oran para que Dios quite los obstáculos, pero los gigantes que enfrentamos, la duda, el miedo, la desobediencia, solo pueden ser vencidas por una fe activa. Cuando reclamamos las promesas divinas con obediencia y perseverancia, el mismo Dios que estuvo con Caleb pelea por nosotros. En una sociedad que busca soluciones rápidas y caminos sin esfuerzo, Dios nos llama a reclamar sus promesas, no desde la comodidad, sino desde la confianza. Cada desafío es una oportunidad para ver su poder manifestado en lo imposible. La fe no busca caminos fáciles, busca cumplir los propósitos de Dios con valentía y esperanza. El poder del ejemplo humilde. La fe de Josué y Caleb no solo los sostuvo a ellos, sino que inspiró a toda una generación. La humildad y el carácter desinteresado de Josué se reflejan en su decisión de no elegir la tierra más fértil, sino un lugar cercano a la presencia divina. Su herencia fue Timnat Será, una región cerca de Silo, donde estaba el tabernáculo. Eligió la cercanía con Dios antes que la comodidad terrenal. Esa influencia también alcanzó a los más jóvenes. Cuando Caleb ofreció su hija Acsa en matrimonio al que conquistara Kiriat Sefer, su sobrino Otoniel se levantó con valor y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano de Caleb, y él le dio a su hija Acsa por mujer. Ella dijo: «Concédeme una bendición, puesto que me has dado tierra de Negev, dame también fuentes de agua». Y él le dio las fuentes de arriba y las de abajo. Aquí se revela un legado espiritual poderoso. Caleb inspiró a Otoniel a conquistar con fe y su hija aprendió a pedir con confianza. Ambos reflejan una generación moldeada por la fe y el ejemplo. La herencia más grande que un creyente puede dejar no es riqueza, sino una vida que inspira obediencia y amor por Dios. El espíritu de profecía dice: «El ejemplo de una vida consagrada tiene más poder que los sermones más elocuentes. Los que viven por fe inspiran fe». Josué y Caleb vivieron de tal manera que su fe fue contagiosa.
Hoy, el liderazgo espiritual no se mide por títulos, sino por el ejemplo. Padres, líderes, maestros y creyentes influyen más por su manera de vivir que por sus palabras. Cuando elegimos humildad antes que ambición, el mundo ve reflejado el carácter de Cristo en nosotros. La fe genuina se hereda mediante el ejemplo. Una vida humilde y fiel inspira generaciones que conquistan con Dios. Transformados por la presencia de Dios. La fidelidad de Josué y Caleb no solo los llevó a conquistar la tierra, sino a ser transformados por la presencia del Señor. Ambos habían aprendido que sin Dios el poder humano es inútil. La Escritura dice: el Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube y de noche en una columna de fuego. Esa presencia los acompañó desde Egipto hasta Canaán, enseñándoles que la verdadera victoria no depende del número de soldados, sino de la comunión con Dios. Ellen G. White amplía esta verdad diciendo: el secreto del poder espiritual está en la unión con Cristo. Mientras permanezcamos con Él, ningún poder enemigo podrá vencer. Caleb, con 85 años, seguía fuerte porque su fe descansaba en esa comunión. Josué, por su parte, dirigía al pueblo con humildad y discernimiento porque sabía que la verdadera autoridad viene del Señor. Cuando miramos nuestra vida moderna, nos damos cuenta de que las batallas han cambiado de forma, pero no de esencia. Los gigantes de hoy son la incredulidad, el ego, la comodidad y la tibieza espiritual. Y solo aquellos que permanecen en comunión con Dios pueden mantenerse firmes cuando todo parece derrumbarse. El mundo necesita hombres y mujeres que, como Josué, declaren sin temor: yo y mi casa serviremos a Jehová. Personas que, como Caleb, digan: todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. No por su poder físico, sino por su fidelidad inquebrantable. La transformación espiritual no ocurre por discursos ni por apariencias religiosas, sino por permanecer en la presencia del Señor. En un mundo de prisas debemos volver a los altares familiares, a la oración constante y a la palabra viva. La comunión con Dios transforma el corazón y convierte la fe en una fuerza invencible. Josué y Caleb fueron gigantes de la fe no porque nunca temieron, sino porque eligieron creer cuando todos dudaban. Mientras 10 espías vieron gigantes, ellos vieron promesas. Mientras otros buscaron la comodidad, ellos buscaron la presencia de Dios. Su ejemplo nos enseña que la verdadera grandeza no está en conquistar montañas físicas, sino en vencer la incredulidad del corazón. Dios sigue buscando hoy hombres y mujeres que digan: dame ese monte, que confíen en Él cuando todo parezca imposible, que como Josué elijan servir a Dios aun cuando la mayoría elija lo contrario, que como Caleb perseveren aunque todos desistan. El mismo espíritu que fortaleció a esos gigantes está disponible hoy para ti. Si has perdido la fe, si los gigantes te intimidan o si el desánimo te ha hecho dudar, escucha la voz de Dios diciéndote: no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Es hora de reclamar tus promesas y vivir con propósito y dejar un legado de fe.